Entonces, quedamos así, que los parciales son la semana que viene. El día martes van a rendir los que están en la comisión de Lina, el día miércoles los que están en la comisión mía y que también hacen la teoría conmigo, el día jueves lo de la teoría de Marcelo con Carla, y el día viernes los de las teorías de Marcelo con la práctica mía. Mañana no sé si vamos a dar clase. Directamente el viernes a la mañana, si quieren, o el viernes a la tarde nos ponemos de acuerdo, hacemos ese ejercicio que les habíamos dicho de practicar la plantilla, ¿sí? Porque hoy ya vamos a terminar con el práctico de caja y bancos. Entonces, descansamos mañana y el viernes hacemos un ejercicio de práctica con la plantilla. Profe, ¿lo vamos a hacer en Zoom o vas a subir para que nosotros lo hagamos en nuestras No, lo hago yo en Zoom y ustedes van viendo cómo, cómo voy manejando la plantilla. Okay. Total, va a ser cortito, va a ser un ejercicio con 4 o 5 puntos nada más, como para que, esto es más que nada para que ustedes vean el manejo de la plantilla, para que después no se encuentren cuando abran y no saben cómo tienen que hacerlo. Bueno, a ver qué comparto. Compartir pantalla. Pero antes de compartir, empezá a grabar. No, ya estoy grabando. Ah, bárbaro. Ya estoy grabando. A ver. Está y... Bueno, no sé qué hice ahí, pero no encuentro... ¿qué hice el coso? Ah, y cerré la teoría. A ver, aguarden que no tengo el enunciado. Lo había abierto y me quedó. Práctico 15. ¿Ustedes están viendo algo? Nada. Porque me dice... No. Me dice que dejé de compartir. ¿Ahí? ¿Ahí se ve? Aún no. Sí, ahora sí. Ah, está bien. Ahora sí. Bueno. Vamos a ir al enunciado. Vamos a hacer hoy lo que es conciliación. Se ve algo negro. Sí, yo no veo nada. ¿No? No, es como algo todo negro en la pantalla. Sí, ¿Ahí hay como tampoco? dos rectángulos. Que está superpuesto con el Power. Bueno, no sé qué pasa acá. Bueno, a ver, esperen que veo. No sé qué pasó acá. ¿Ahí sí? Cerrar y volver a abrir. No. No. Ahí está. ¿Ahí Ahí sí? se fue uno. Sí. Ahora sí. Y a ver si hago así. Se sigue viendo raro. ¿Ahí volvió lo raro? Sí. Sí. Más todavía. ¿Ahí? Sí, pero se ve no, se ve raro. Se ve como la mitad. Se ve achicada la pantalla. Bueno, no sé qué pasó. Vera, ¿vos querés compartir el Excel o toda tu pantalla? No, quiero compartir el Excel y quería subir también el enunciado. Ahí se ve bien. ¿Tenés? No. Ahora sí. Bueno, Ahí. Sí, ahí se ve Aparecen cosas raras. bueno. Porque no tengo el enunciado impreso. A ver. Igual, Vera, podés compartir el Excel y podés abrir el Word como para ir leyendo el enunciado. Por eso es lo que quiero hacer y no me deja. Ah, A ver, voy a preparar. Aguarden un ratito. Si el otro día lo hice así. Capaz que lo que vemos como negro es la pantalla de Word.
Creo que para hacer eso, cuando compartís pantalla tenés que poner dejar de ver pantalla completa o algo así, para poder entrar a Word. A ver, ahí tengo. Pude entrar, no podía. Sí. No importa. Ya fue. ¿Ahí? ¿Ahí se ve, chicos? Sí, sí, se ve. Sí, ahí se ve bien. A mí se me ve raro. O sea, se ve como la pantalla en la mitad. Sí, a mí Sí, también. pero lo que necesitamos ver se ve. Claro. Ahí Ahí, está. ahí está. Sí. Bueno. Estoy complicada hoy. Voy a bajar esto acá. Bueno, vamos a empezar con conciliación. Esto seríamos arrancar acá. Es el caso 3. Dice, efectuar la conciliación bancaria el 31 de marzo del 2020 y registrar en el libro diario efectuando el pase al libro mayor de lo que estime conveniente para ajustar el saldo de la cuenta Banco Nación cuenta corriente. Se procede a verificar el saldo de la cuenta Banco Nación al 31 de marzo de la empresa Oriente Sociedad Anónima y se observa que durante el mes de marzo del 2020 los movimientos efectuados por el ente según constan los registros del Banco Nación se detallan en el siguiente resumen de cuenta bancario. Nos da, esto que estamos marcando acá, es lo que nos manda el banco de los movimientos de nuestra cuenta, ¿sí? Fíjense, tengo un saldo anterior de 40.000 pesos, mandé a hacer un depósito en efectivo, por lo tanto para el banco es un crédito, después me hizo un cobro de gastos de chequera, a una persona al que yo le había dado el cheque fue a cobrarlo, ¿me van siguiendo acá ya con el mouse? Después el banco me hizo un débito por mantenimiento, después hubo cobro de más cheques, y fíjense que el cobro de los cheques, en cuanto al número, no es sucesivo, porque si bien yo en la chequera tengo los cheques en forma correlativa y los voy dando, como el cheque tiene 30 días para cobrarlo, pueden ir a cobrar primero el cheque 10 y después van a ir a cobrar el 1. Entonces eso no es necesario que esté en forma correlativa. Y abajo tenemos el libro mayor de la cuenta bancos que nosotros estamos y que registramos en la contabilidad. Como les explicaba ayer, cuando nosotros conciliamos, es decir, tenemos que encontrar qué es lo que coincide entre un registro y el otro, y a su vez de esa forma determinar cuáles son las diferencias y que podían ser transitorias o permanentes, entre los pasos para la conciliación nos decía que primero, antes que nada, teníamos que controlar que los saldos al inicio sean iguales. Y fíjense acá, en el extracto y en el mayor, los dos arrancan con 40.000 pesos. Entonces, de esa manera nos quedamos tranquilos. Y Yo otra tengo otra cosa. Sí. ¿Cómo? Que acá me aparece 14.440 pesos. ¿A dónde? En la pantalla, no me aparece eso que decís vos. ¿40.000? Sí, no, porque Vero está mirando el enunciado, chicos. Fíjense que hay como dos cuadritos grandes. En el enunciado estoy leyendo. ¿Pero no se ve la pantalla que yo estoy compartiendo? El Excel se ve. Sí, sí, se ve. Va, el Excel, no se ve el enunciado. Ah, yo pensé que estaban viendo el enunciado. No. A ver. Ah, no, pensé que estaban viendo el enunciado, perdón. Bueno, yo estoy leyendo. ¿Ustedes tienen el enunciado a mano? Sí. O si no, esperen, dejo de compartir el Excel y pongo a compartir el enunciado.
este. ¿Ahí se ve? Sí. Ahí está. Bueno, estamos con el enunciado. Fíjense, acá tenemos el resumen. Este primer cuadrito del enunciado es el resumen del banco. El segundo cuadrito es el resumen, es el registro del libro mayor. Vuelvo a repetir lo que les decía recién. Fíjense en el resumen del banco. Lo primero que tenemos que controlar como primera etapa de la conciliación es que los saldos al inicio sean los mismos. Y después, fíjense en el resumen del banco. Tengo que el 5 de marzo un depósito en efectivo. Entonces es lo que yo les contaba ayer. Cuando nosotros depositamos en efectivo, en el registro del mayor, hacemos banco a caja. Y cuando esa plata llega al banco, el banco hace caja y a la cuenta nuestra. Por eso acá está el crédito. ¿Se va entendiendo? Después el banco nos cobra un gasto de chequera y nos empieza a hacer los débitos de los cheques que va pagando desde nuestra cuenta. Los cheques que nosotros habíamos librados y que cuando los libramos en la contabilidad hicimos proveedores a banco, vayan pensando el debe y el haber, proveedores a banco, cuando ese cheque lo fueron a cobrar el banco hizo la cuenta nuestra, que es la que se equipara con banco, a caja. Entonces fíjense que ahí lo que para nosotros había sido un crédito, para el banco ahora es un débito. Y lo que fíjense acá, que el orden en que fueron cobrando los cheques no necesariamente tienen que ser correlativos. Si bien nosotros en la chequera lo tenemos correlativo a la numeración, los cheques, como tienen 30 días, obviamente que no van a hacer el cobro en forma correlativa, porque si no se tienen que poner de acuerdo los proveedores para ver quién va a cobrar uno y quién va a cobrar el otro. Y fíjense, esto, el segundo cuadro es el mayor general de la cuenta banco del ente. ¿Cuál era la otra etapa que teníamos que hacer antes de empezar a conciliar? Tenemos que marcar, cotejar los movimientos de uno y del otro. Y como sabemos que los movimientos al debe del banco son los movimientos al crédito de la contabilidad, lo que vamos a hacer, fíjense, es, a ver, ¿qué movimientos en el haber tuvo el banco? Un depósito de 2.000 pesos. Un depósito de 2.000. Voy a poner otro color más clarito. Ese depósito de 2.000, ¿a dónde tiene que estar después? Acá. ¿Pero a dónde? En el debe. Entonces fíjense que los 2.000 que el banco tiene depositados son los 2.000 que yo les había mandado de acá. Se compensa un débito con un crédito. Acá no hay más nada. Acá quedó algo. Bueno, vamos a ver qué pasa después. Vamos a la columna del debe del banco. Dice, 9 de marzo, gastos de chequera. A ver, eso, ¿dónde tiene que estar? En el crédito de la contabilidad. Vamos al 9 de marzo, chequeras, 100 pesos. Entonces, fíjense que ya son movimientos que se registraron correctamente en ambos registros, ya sea en el resumen bancario o en el mayor. El 13 de marzo, el cheque 920 de 5.000 pesos, yo lo entregué. Bueno, acá está mal la fecha porque no lo puede. Ah, no, perdón. El 6 de marzo lo entregué, el cheque. El 13, la persona fue y lo cobró. ¿Hasta ahí vamos entendiendo, chicos, lo que estoy haciendo? Sí. ¿Sí? Sí, Vero. Bien, fíjense, acá el banco me dice que el 16 de marzo me hizo un débito por mantenimiento de cuenta de 400 pesos. Voy a la contabilidad, si acá es un débito, acá tiene que ser un crédito. No lo encuentro. Bueno, lo dejo sin marcar. Y sigo. El cheque 923 de 8.000, que se cobró el 20, era un cheque que yo lo había dado el 16.
Listo, lo di y se cobró, lo marco. Y así sucesivamente tengo que hacer con todos los movimientos. Y sigo, acá tengo el de 18, que lo marco acá. Acá tengo el cheque de, otro cheque de 2000, que lo marco acá. Y acá dice, débito por certificación. El banco me hizo una certificación de firmas, 60 pesos, y yo vengo a los créditos míos, no lo registré nunca. Después tengo que el banco también pagó un cheque, porque tengo el débito de un cheque de 1.600. Pero ¿qué pasa? Fíjense, ahí yo controlando me llama la atención, porque si fuese un cheque mío, tendría que seguir con la numeración de los 900. Sin embargo, la numeración es 789. Esto es un caso de que el banco me pagó un cheque desde mi cuenta y que el cheque no era librado por mi firma. Se equivocó el banco en ese caso. Bueno, lo dejo sin marcar. Acá ya no me quedó nada, o sea, para controlar. Entonces tengo que ver después qué hago con estos 400, qué hago con estos 60 y qué hago estos 1.600. O sea, esto que queda sin marcar ya pasan a ser diferencias de conciliación. Vamos al mayor. Esto quedó marcado. Acá tengo que el 19 de marzo contabilicé 100 pesos de gastos de chequera, pero esos 100 acá no están. El 29 de marzo libré un cheque de 4.000. Ese cheque todavía la persona no lo fue a cobrar. Y el 30 de marzo deposité un cheque, hice un depósito que tiene 48 horas porque es de otra plaza, de 10.000 pesos, que es un depósito que todavía no se ve acreditado en el resumen bancario. Entonces, todo esto que me queda sin marcar, lo que yo estoy marcando en amarillo, estas diferencias, son las que surgen como diferencias de conciliación. Y es lo que vamos a tener que analizar si son diferencias permanentes o transitorias y ver cómo las registramos. Pero una pregunta. Sí. ¿Qué significan los números que están entre paréntesis al lado de las cuentas? Es 1, esto 2, que sigue 3. acá. Las llamadas a lo que sigue abajo. Ah, perfecto. Fíjate que acá dice, después que hicimos todo digamos, tilde entre un registro y otro y vimos que nos quedó en amarillo, acá el trabajo dice, también se verifica, o sea, porque fíjate en el punto 2 que dice, durante el mes de marzo se han registrado en el libro mayor de la mencionada cuenta estos movimientos. En el punto 3 dice, también se verifican las diferencias entre el mayor y el resumen. Bien, ¿cuáles son esas diferencias? Las que marcamos acá, que acá quedó con tilde, con paréntesis. La 1, ¿qué dice de la 1? Que es un gasto por mantenimiento de cuenta. O sea, que es el banco se cobró de nuestra cuenta el mantenimiento. El punto 2, que acá lo tenemos por débito por certificación. Nos cobró también, nos hace un débito porque certificó nuestra firma y el banco te cobra por todo. El punto 3, ¿dónde está el 3? Acá, 1.600. Es un cheque debitado erróneamente por el banco ya que pertenece a otra cuenta bancaria. El 4 es un gasto por pedido de chequeras registrado por la empresa anteriormente. Fíjense, el 4, que es de acá, dice el 19 de marzo chequeras por 100. Pero si vamos acá, el banco por 100 nos había cobrado solamente un gasto de chequera que fue el 9 y que la empresa lo contabilizó el 9. Pero por error, que suele pasar, el día 19 lo volvió a contabilizar. Entonces la empresa lo contabilizó 2 veces. Entonces acá está el tema de que hay que arreglar esa diferencia.
Bueno, ya me está marcando que nos quedan 10 minutos. El punto 5, un cheque que todavía no se presentó. ¿Qué pasó? Chicos, ¿ustedes están? Sí, Sí, estamos Sí. todos. Sí, sí, Vero. Uy, porque a mí se me fue todo de la pantalla. ¿Qué se te fue, Vero? ¿Y qué están viendo en la pantalla? El enunciado. Enunciado. Bueno, no, ahí volvió. Bien. Fíjense, el 5 dice un cheque aún no presentado al cobro y el 6, un depósito aún no acreditado por el banco. O sea, ¿qué son estos paréntesis? Como me preguntaba acá la compañera, son las diferencias que quedaron en amarillo. Entonces, ya hicimos ese tercer paso que nos hablaba de la conciliación, que era marcar un extracto, un registro contra el otro y que surjan las diferencias. Vamos a dejar de compartir esta para subir el Excel y ver la solución. Bien, en este caso, yo ayer les decía que existen dos maneras de conciliar, o sea, que era partiendo del libro mayor de la contabilidad y de esa forma llegar al saldo del banco, partir del banco y de esa forma llegar al saldo de la contabilidad, o que había otra forma que era partir de, esto es lo mismo que los pongamos así a la par, vamos a ponerlo acá, era partir de el saldo según el resumen del banco y partir según el saldo del libro y llegar al mismo importe. O sea, tenemos esas tres opciones. O partimos del mayor del banco, del resumen bancario, y llegamos al saldo del mayor contable. O partimos del mayor contable y llegamos al saldo del resumen bancario. O la tercera opción es que partimos de ambos saldos, fíjense, y llegamos al mismo importe en las dos conciliaciones. Bien. En este caso lo vamos a hacer partiendo de los dos importes para llegar a un único valor. Y tenemos que pensar ahí en las diferencias que nos quedaron amarillas en el enunciado. A ver, si estamos pensando en el libro según el banco, el libro de banco, no del que nos manda el banco, el nuestro. Decía en el enunciado que tenía ¿cuánto? 14.800. Fíjense, ¿con cuánto terminó el mayor? 14.800. Sí, sí. ¿Sí? Fíjense, en el enunciado del mayor, el banco está con 14.800 pesos. Entonces, es el saldo con el que arranco acá. Y en el enunciado, el extracto bancario terminaba con, al 31 de marzo, el saldo final, 6.840. Entonces, fíjense que, a pesar de que estamos hablando de que son los movimientos de la misma cuenta en una institución o en otra, la diferencia que hay entre un saldo y otra. ¿Pero por qué? Porque entre medio de esto existen esas diferencias que hablábamos ayer. Vamos a empezar a pensar el saldo según la contabilidad y las diferencias que encontramos. Vamos a ver. Vamos al mayor, al extracto bancario. ¿Están viendo el extracto bancario? ¿Lo tienen ustedes ahí? Sí. Chicos, ¿sí? Bien. Fíjense, la primera diferencia que está marcada con la paréntesis entre el 1, de 400 pesos, es un débito por mantenimiento de cuenta que nos cobró el banco.
que nosotros no lo tenemos registrado en la contabilidad. Eso, ¿qué será? ¿Una diferencia permanente o transitoria? Permanente. Permanente. ¿Por qué? Porque es algo que nos cobraron. Obviamente nosotros tenemos que registrarlo. Entonces, cuando lo registremos, ¿qué saldo va a modificar? ¿El del banco o el nuestro? El nuestro. El nuestro. Entonces, bueno, acá ya está hecho todo por el total, pero acá yo le voy a poner que esto es 400 más, esos 60 vienen de otro lado. Entonces es el nuestro. ¿Hasta ahí vamos? Ahí ya restamos 400 pesos de nuestro saldo. Seguimos con las diferencias. La que está entre el punto, entre paréntesis y dice 2. 60. El banco también nos cobró 60 pesos por certificarnos la firma. Nosotros esos 60 nunca los registramos en la contabilidad, porque si no, no hubiese quedado como diferencia. ¿Será permanente o transitoria? Permanente. Permanente. Entonces, cuando registremos esa diferencia permanente, que recuerden que son las que hay que registrar para que los saldos se ajusten, ¿va a disminuir de qué saldo? ¿Del banco o de la contabilidad? El de la contabilidad. El de la contabilidad. Entonces, estos 400 que pusimos acá, más los 60 de la certificación, son estos 460 que ponemos el día de mañana, cuando los registremos, nos van a restar del saldo contable. ¿Hasta ahí vamos? ¿Se va entendiendo? Sí, sí. Bien, seguimos. La otra diferencia, que es la marcada con el punto 3, es el cheque que el banco cobró de nuestra cuenta y que no era nuestro el cheque. Nosotros, o sea, esa diferencia, ¿será permanente o transitoria? Transitoria. Para nosotros es transitoria. ¿Vamos a tener que hacer algo? No. No. Reclamar. Lo único que tenemos que hacer, bien, Julián, reclamar al banco que nos haga el crédito. Porque nos había hecho un débito, ahora nos tiene que hacer un crédito y que lo haga, obviamente, contra la cuenta que la tiene que realmente debitar. Entonces, con eso no hacemos nada. Hasta ahí vamos. Ok, Bien. A ver. gracias. Sí. Una pregunta. A mí no me queda claro todavía cuándo es permanente y cuándo es transitoria. No me doy cuenta en este caso, por ejemplo. Bien. Permanente, vos tenés que pensar que es cuando surge una diferencia que sí o sí hay que ajustarla en la contabilidad, porque si no, siempre la vas a tener como diferencia. En este caso, el cheque, o sea, una persona fue al banco a cobrar un cheque. ¿El cajero qué hizo? Se lo pagó desde la cuenta nuestra, pero el cheque era de no sé, de Juan Pérez, no era nuestro. Entonces ahí el problema no es nuestro, nosotros no tenemos que hacer ningún ajuste. Lo único que tenemos que hacer es llamar al banco y decir, che, mirá, pagaste un cheque desde mi cuenta y no era mío, arréglamelo. Entonces eso es transitorio. ¿Por qué? Porque hasta que el banco lo arregle, con el mero transcurso del tiempo, esa diferencia ya se va sola. Chicos, se me está cortando. Ahora te termino de empezamos la otra y te termino de explicar, ¿sí? Vale, Así gracias. ya me dice que me quedan 20 segundos. Bien. Vamos a finalizar. O sea, porque no afecta ni